Hola, ¿qué tal gente? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la comunicación y algunos tipos de ella, tales como comunicación verbal, no verbal, intrapersonal y de masas. Estaré compartiendo información con mis compañeros Abdiel Morales, Eugenio González, Licetti Martínez, Natalie Aguirre, Astrid González y mi persona, Ricardo Agrazal. ¿Qué es la comunicación? Es un proceso dinámico entre individuos que mediante un intercambio informativo sirve para establecer la comprensión o un estado de comunidad. Esta es fundamental para establecer las buenas relaciones humanas. Sin embargo, esta se ve afectada, ya que requiere el entendimiento mutuo del emisor. La comunicación es eficaz solo cuando el receptor entiende el mensaje que le ha proporcionado el emisor. Confabula contra una buena comunicación factores tales como métodos de comunicación, lenguaje, diferencia de percepción de cada persona. Los pasos básicos para una buena comunicación son la intención, composición, codificación, transmisión, recepción, decodificación y finalmente la interpretación del mensaje. Después de haber comprendido el concepto de comunicación, ahora pasamos a estudiar los tipos de comunicación tales como comunicación verbal, no verbal e intrapersonal. Comunicación verbal se refiere a la comunicación que se vale de la palabra. Esta es la principal forma de comunicarnos, ya sea por vía oral o escrita. Por ejemplo, conversaciones, juntas, páginas publicitarias, cartas, entrevistas y páginas web. Esta comunicación se puede realizar de dos formas: la comunicación oral, que se da por medio de signos gestuales y palabras habladas, y la comunicación escrita, que se da por medio de papel o mensajes. Comunicación no verbal. Nos referimos a todas aquellas vías de transmisión del mensaje que no requieren de palabras habladas ni del lenguaje verbal. Ojo, no debemos confundir la comunicación no verbal con la comunicación no oral, o sea, la que no pasa por la voz hablada. La comunicación no verbal tiene que ver con gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos, o sea, que suelen ser acompañados del lenguaje verbal para encauzarlo y matizarlo. La comunicación o conducta no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización. Define nuestra identidad, ayuda a comprender el mensaje, transmite emociones y sentimientos, influye en los demás y en nosotros mismos. Tipos de comunicación no verbal. Gestualidad. Aquí podemos ver los movimientos de las extremidades, mano y cabeza. Expresiones faciales. Aquí podemos notar los tipos de semblante que existen en una persona. Podemos llegar a diferenciar entre una persona triste y una persona feliz. Postura corporal. Esta va a depender de la posición del cuerpo de la persona. Y de la misma manera nos va a informar por qué situación emocional está pasando. Por otro lado está el paralenguaje. Aquí podemos ver los sonidos no verbal, como por ejemplo el llanto de un bebé. Ahí podemos notar si el niño tiene hambre o tiene algún dolor. Incluso está la comunicación áptica. En este basta solamente con el contacto físico, es decir, un estrechón de manos, un saludo ahora en la modalidad de cuarentena de codo. Asimismo está la apariencia física. Con este podemos llegar a deducir cuántos años tiene la persona, de qué cultura viene y por qué situación emocional está pasando, por medio del código de la vestimenta, los accesorios, los colores que utiliza y el corte de cabello. ¿Qué es la comunicación intrapersonal? La comunicación intrapersonal es la que una persona entabla consigo misma. Es decir, esta persona emite el mensaje y esa persona es la misma que lo recibe. Entonces tú dirás, entonces nosotros hablamos solos. Hay gente que habla sola. Esto consiste en los análisis que la persona pueda llevar por delante de forma privada. También puede incluir lo que lea, escuche o escriba. Es a través de este tipo de comunicación que la persona se conecta con su conciencia. Podemos reflexionar, podemos darnos ánimos o podemos pensar. Y en algunos casos hasta nos calmamos. Ahora, de este diálogo intrapersonal también pueden surgir pensamientos o mensajes que generen el temor, la ansiedad y hasta la inseguridad. La comunicación intrapersonal también incluye nuestros sueños e ideas, pensamientos en voz alta. Ejemplos de comunicación intrapersonal:
La comunicación intrapersonal entre nuestro cuerpo. Esto sucede cuando algún órgano del cuerpo le envía un mensaje al sistema nervioso central, como por ejemplo la sensación de calor o frío, en voz alta. Más de una vez, las personas se encuentran solas, hablando o leyendo en voz alta. Esto puede servir para prestar atención, calmarse, ordenar ideas y hasta concentrarse. A veces esta forma de comunicación se produce inconscientemente. Los negativos. Se trata de aquellos pensamientos o ideas que pueden generar angustia y hasta inseguridades en nosotros mismos. Y estos también pueden llegar a afectar el autoestima de la persona, así como también con su vínculo a la sociedad. Entre estos pensamientos negativos están el catastrófico. En este caso, la persona puede llegar a mantener una conversación consigo mismo que le generen rechazo, ansiedad, culpa y lástima. Víctima. La persona mantiene diálogos en los que siente que el resto son superior a ella. Esto hace que la persona se sienta desprotegida. Un pensamiento irrelevante. Tener esta clase de pensamientos hace que la persona no pueda salirse del círculo vicioso del agotamiento y el estrés, ya que esta misma no deja de repetirse los objetivos que no alcanzó o otro tipo de frustración. Autocrítico. Este pensamiento se da cuando una persona se siente totalmente inútil y se da autoevaluaciones demasiado negativas. Característica de la comunicación intrapersonal. Existen diferentes formas de comunicación y para identificar a la intrapersonal del resto, algunas cualidades a tener en cuenta podrían ser las siguientes. Es inevitable. La persona no puede elegir mantener o no este tipo de comunicación. Por poner un ejemplo bien gráfico, no es como cuando suena el teléfono y el individuo opta por no atender. La comunicación intrapersonal simplemente brota y hasta puede resultar muy difícil de manejar. Es unilateral. A diferencia de las comunicaciones bilaterales o multilaterales, en los que los roles entre emisores y receptores se van intercambiando, aquí la conversación es entre una única persona que es, al mismo tiempo, emisora y receptora del mensaje. No son necesariamente literales. Muchas veces el individuo debe interpretar o reflexionar sobre los mensajes que se envían a sí mismo. Funciona como filtro. Este tipo de comunicación ayuda a las personas a comportarse de una manera socialmente aceptada. Gracias a ella, las personas logran autocensurar ciertos comentarios, gestos, comportamientos que, de caso contrario, serían mal vistos por el resto. No se usa una única persona. Estos diálogos con uno mismo pueden llevarse a cabo usando la primera persona, pero también la segunda persona. Esto depende de cada uno, así como también de la circunstancia en la que se produzca. Problemas de la comunicación interpersonal. Como se enumera más arriba, las personas pueden tener pensamientos negativos y esto puede afectar su salud, así como también su vínculo con el resto de las demás personas. Es por ello que resulta clave identificar cuando una persona padece este tipo de problemas para trabajar sobre ello. También puede suceder que una idea o un mensaje se repita en la cabeza del individuo una y otra vez. Es importante estar atento porque puede estar enviando señales sobre un problema externo que la persona debe encarar y resolver. Una vez hecho esto, el mensaje desaparecerá. Es muy común que las personas que padezcan de pensamientos negativos recurran a terapeutas o a especialistas que los guíen para superarlo, o muy bien que ayuden a convivir con ellos sin que les afecte en su autoestima o conducta. También es importante saber controlar ante este tipo de pensamiento, incluso cuando no se den de manera patológica, sino ante una situación de demasiada presión o estrés. Tener pensamientos negativos es muy común y muy frecuente de lo que uno imagina. Existen estudios que revelan que un individuo
dedica cerca de 15 horas por día a diálogos con uno mismo. Y de un total de el 80% de estas comunicaciones serían negativas. Yo siento que muchos de los jóvenes hemos llegado a sentir alguno de estos pensamientos alguna vez. Pues tratemos de trabajar en esos pensamientos y por favor saquémonos adelante. En conclusión, esta comunicación intrapersonal nos hace conocernos a nosotros mismos más emocional e íntimamente, fortaleciendo y desarrollando nuestra personalidad y los valores que hemos adquirido a través del tiempo. Comunicación de masas. La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único y un receptor masivo, un grupo grande de personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser elevado, ser amplio y heterogéneo y básicamente ser anónimo. Los medios de comunicación de masas son solo instrumentos de la comunicación de masas y no se refiere al acto comunicativo en sí mismo de carácter interpersonal. A fines del siglo XX, los medios masivos se clasificaban en 8 industrias principales: libro, internet, revistas, películas, periódicos, también grabación y televisión. Historia de los medios masivos. La historia de los medios de comunicación va ligada al desarrollo de la tecnología. El desarrollo económico, los últimos 100 años, ha llevado a poder ofrecer a un gran público precios cada vez más bajos en una serie de productos relacionados con la comunicación. Los medios de comunicación de masa se usan para publicidad y propaganda política directa o indirecta. De medios de comunicación masivos. Edición de libros. Es la industria relativa a la producción y difusión de cualquier tipo de libros. La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian por su función de periodicidad y se puede dar diaria, semanal, quincenal, mensual, anual o periódicamente. Radiodifusión es un término que designa de servicios de emisión de señales para radio y televisión para uso público. Televisión es el sistema de transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia que simula movimientos que se emplean a un mecanismo. Cine es la técnica y el arte de crear y proyectar cortometrajes. Internet es el conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas utilizadas por la familia de protocolos TCP/IP. El término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utilice múltiples medios de expresión, ya sea físico o digital electrónico, para presentar o comunicar información. Servicio de red social. Es un medio que permite establecer contacto con otras personas por medio de una plataforma web. Está conformado por un conjunto de equipos, servidores, receptores, transmisores, conductores y sobre todo por personas que comparten algún tipo de relación. Hoy les comentaré sobre el tema de las funciones de las comunicaciones de masa. Las funciones atribuidas por las funciones de comunicación de masa principalmente son por 4. Entonces está entretener, formar opinión, persuadir y orientar. Está igualmente formar o educar, que en pocas palabras sería dar a conocer algo al espectador, ya sea un conocimiento de algo que se pueda dar. Y igualmente está la de informar. Informar es dar una noticia que uno no conozca o dar algo relevante al espectador. También está que hoy día en muchos países existe que no se puede dar una noticia por la constitución, por un rango que existe, ya que donde la noticia está ligada al titular, al público, donde el suministrador son los medios de comunicación. En pocas palabras, está haciendo que la constitución pueda prever la libertad de prensa, una de las que está ligada a la libertad de expresión, haciendo que uno no pueda ser enfático o conciso a la hora de hacer una noticia. La libertad
y derecho que tienen los periódicos y demás están haciendo que no se dé a conocer exactamente la noticia como tal. Igualmente, tratan de hacer que la noticia sea veraz y no pueda ser falsa, porque esto puede hacer que sea una noticia imprecisa o puede ser un enfoque de debate, lo que no se quiere hacer. Igualmente, está considerada como una de las 4 grandes del poder clásico y está marcada como el cuarto poder en el constitucionalismo clásico. No hay una aclamación formal ni una elección popular, por lo cual es tan fuerte una parte informal. Está considerada como una de las manifestaciones más grandes que pueden existir, sobre todo. Por lo tanto, es considerada como el poder blando, el de soft power, que es uno de los poderes más fácticos que hay y donde tiene profesiones relacionadas, como en la que está el periodismo y la que está la publicidad. El periodismo exactamente es que investiga, busca o analiza una noticia o la da a conocer, haciéndola más viral, donde podemos ver como el internet, la televisión, el radio y cantidad de cosas que hoy existen para hacer el medio de comunicación. Igualmente, la publicidad es ya sea crear una marca o puede ser mejorar un producto a través de una publicidad, ya sea en avenidas también, como son conocidas, o por pautas en el medio de comunicación, ya sea en radios, televisión, internet, en cualquier parte igualmente.